Sí, ya tenemos la siguiente ponencia. No sé si estás, Adriana, para presentarla. Creo que no está. Entonces, bueno, os presento yo a la doctora. Para mí es un honor presentar a la doctora Laura Daniela Chaparro Reyes. Es especialista en dermatología y epidemiología clínica. Además, es diplomada en tricología por el CILAD y profesora de la Facultad de Medicina Pontificia Universidad Javierana. Trabaja en el Hospital Universitario San Ignacio. Es miembro de Asocolderma, Colsor, CILAD y FAD y está en Bogotá, Colombia. Y hoy nos viene a continuar el tema del que ha estado hablándonos Mauricio. Y ella nos va a hablar sobre piel, sistema inmune y sistema nervioso, el triángulo neurocutáneo. Bienvenida, Daniela. Hola, hoy tengo el gusto de hablarles de un concepto muy interesante y es el del triángulo neurocutáneo, esa interacción que existe entre la piel, el sistema inmune y el sistema nervioso. Mi nombre es Daniela Chaparro, yo soy especialista en dermatología y epidemiología. Una parte importante de mi práctica profesional la dedico a la docencia en la Universidad Javeriana y también a la práctica hospitalaria en el Hospital San Ignacio y la Fundación Cardioinfantil. La piel y el sistema nervioso central tienen una asociación descrita desde hace varios años. Por ejemplo, todos conocemos la asociación que existe entre dermatitis atópica y tal vez el desarrollo o el retardo en el desarrollo, entre el déficit de atención y el retardo en el desarrollo del lenguaje. Incluso hay algunos marcadores de divergencia en el neurodesarrollo en estos pacientes como asociados a la pérdida transepidérmica de agua, la espectroscopia y demás. Y es que la piel y el cerebro tienen un origen ectodérmico compartido. Recordemos que durante la gastrulación nos dividimos en endodermo, mesodermo y ectodermo y más o menos sobre la tercera semana del desarrollo embrionario se da origen al ectodermo que simultáneamente da células originales de la epidermis y del sistema nervioso central y periférico. Esto pues no es solo una curiosidad, sino que esto hace que la piel y el cerebro compartan muchas células, muchos procesos y muchos factores esenciales en el desarrollo, como es el FLG, como son algunas variantes específicas que se mutan en ambos tejidos. Y entonces vamos a compartir también neuropéptidos. Los neuropéptidos van a ser una vía de comunicación bidireccional. Hay un sistema que se conoce como el sistema NICE, que es el neuroinmunocutáneo endocrino. Y es que la piel y el cerebro tienen presencia de receptores de neurotrofinas, de canales iónicos sensibles a estímulos como los TRPV1, que están presentes, por ejemplo, en rosácea, receptores de neuropéptidos, mecanismos de respuestas al estrés oxidativo. Entonces, por ejemplo, cuando un queratinocito expresa receptores de sustancia P o cuando una célula de Merkel actúa como mecanorreceptor, pues no es algo excepcional, sino que está ejecutando un programa que está inscrito desde el ectodermo. La piel no es solo un órgano efector pasivo del sistema inmune, sino como tejido neuroectodérmico es capaz de iniciar, modular y perpetuar respuestas neuroinflamatorias de forma muy autónoma sin necesidad de tener una señal que provenga del sistema nervioso central. Va a haber como mediadores muy específicos, muy claves en todo este tema y son tres. La sustancia P,
el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el péptido intestinal vasoactivo. No son solo neurotransmisores que llegan ahí a la piel cuando hay estrés, sino que son sustancias que ya tienen descrita mucha participación en esta vía bidireccional. Entonces, por ejemplo, la terminal nerviosa libera estas sustancias, la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que van a tener un feedback positivo en una célula muy protagonista en el triángulo neurocutáneo, que es el mastocito. El mastocito se va a volver nuestro nodo de convergencia. El mastocito es una célula muy interesante, tiene múltiples receptores y participa en muchas de las enfermedades crónicas e inflamatorias de la piel. Entonces, la sustancia P que se libera en respuesta al estrés físico, al estrés psicológico, activa los mastocitos por el receptor NK1 y promueve su degranulación, lo que hace que se libere histamina, TNF-alfa y demás. El péptido relacionado con el gen de la calcitonina, por su parte, tiene un efecto predominantemente como vasodilatador e inmunomodulador porque suprime la función presentadora de antígenos de las células presentadoras de Langerhans. Eso es lo que explica por qué una situación de estrés puede simultáneamente exacerbar inflamación en un sitio y suprimir la inmunidad en el otro. Y es que esa bidireccionalidad es lo que hace que el sistema nervioso genere respuestas de inflamación cutánea desde el inicio hasta el fin del periodo de estrés. Entonces el mastocito normalmente se va a ubicar cerca a las terminales nerviosas y va a tener todo su efecto. Por eso es que en varias de las enfermedades de la piel tenemos crisis relacionadas con el estrés, urticaria, dermatitis atópica, rosácea, acné, psoriasis, por la liberación principalmente de sustancia P y el péptido similar a la calcitonina. Hay otro concepto y es el de la unidad neuroinmunocutánea, que tiene como tres componentes. El componente cutáneo local, donde tenemos en cuenta que tiene en cuenta la barrera, el microbioma, la respuesta inmune innata y adaptativa. El segundo componente es el neural periférico, donde está toda esa sensibilización de las fibras C, las fibras alfa, y el tercero es el neural central, cuando ocurre una reorganización cortical, que ya les voy a explicar más adelante. Entonces, claro, hay una relación muy estrecha en este triángulo entre el estrés crónico, las condiciones dermatológicas y las alteraciones del sistema inmune, todas mediadas por estos neuropéptidos. Por eso no es coincidencia que las enfermedades crónicas como la psoriasis se asocien mucho con enfermedades mentales, depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, así como también una importante asociación con esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar, es decir, que existe también una asociación con enfermedad mental. Freud lo describió en 1923, el concepto de el yo y el ello, en donde el yo es ante todo un yo corporal y no una entidad abstracta, sino que se convierte en una proyección psíquica de la superficie del cuerpo. ¿Y qué es la superficie del cuerpo si no es la piel? Entonces, la representación de un sujeto tiene su identidad, sus límites exteriores e interiores, construidas sobre las bases de las sensaciones que provienen del exterior, es decir, de la piel. Lo que quiere decir que cuando la piel se enferma de una forma visible y crónica, no solo se afecta la piel, o sea, el órgano como tal, sino que se afecta también la representación que ese sujeto tiene de sí mismo, es decir, su identidad. Freud fue el primero, pero años después, Anziou, en Francia, en 1985, escribió este libro que es muy interesante, se llama El yo piel, en donde la idea central es que la piel no es solo el límite del cuerpo físico, sino que es el sustrato sobre el cual la psiquis construye el límite del yo. Es decir, la piel contiene, protege, individualiza y da además funciones psíquicas. Entonces, mi interpretación de mi límite psíquico está relacionado con mi interpretación de mi límite físico, que es la piel. Entonces se vuelve la piel un órgano de integración sensorial primaria y cuando esa estructura psíquica falla por diferentes causas, trauma, negligencia, enfermedades que afecten la integridad de la piel,
El sujeto se vuelve en un concepto que describen estos autores como un yo poroso, en donde no hay límites sólidos y esa falta de límite psíquico podríamos llegar a verla los dermatólogos clínicamente como alteraciones en el límite físico. Entonces, el contacto, por ejemplo, piel con piel entre la madre y el hijo genera unos patrones de activación neuronal que van a moldear el eje HPA y la regulación emocional y la arquitectura del apego. Entonces, en estudios en modelos alemanes se ha demostrado que la privación del contacto táctil en etapas tempranas genera una hipersensibilización de este eje con alteraciones incluso en las densidades nerviosas cutáneas, por lo tanto hay mayor inflamación frente a estímulos menores. Entonces, una causa de una falla en el yo piel es un déficit de contacto temprano, lo que se va a correlacionar neurobiológicamente con pues una alteración medible en el eje neuroinmunocutáneo del adulto. Entonces, los pacientes con ereutofobia, que es ese temor a ponerse rojos, dismorfofobia, dermatitis artefacta, automutilaciones, tienen una característica en común y es que atacan su propia piel. Las interpretaciones de los psicoanalistas es que son sujetos con un yo piel frágil, es decir, pueden tener unos límites psíquicos inestables y usan el ataque a su piel como una forma de reinstaurar su límite físico, un límite físico que no pueden sostener de forma psíquica. Entonces el dolor, el sangrado, las cicatrices se vuelven una prueba de la existencia del límite que son incapaces de ver en la psiquis. Entonces a veces podríamos cuestionarnos, ¿será que cuando yo me encargo de tratar solo la lesión en la piel, sin entender que esa lesión en la piel está ejerciendo una función psíquica y yo la retiro, ¿no será que estoy haciendo iatrogenia? Porque elimino el síntoma sin tener un recurso alternativo para que el paciente pueda gestionar esa necesidad que tiene del límite psíquico. Entonces, pues evidencia hay por el ángulo en que lo veamos de la relación tan estrecha que tienen la piel y el sistema nervioso central. Ahora vamos a ver cómo en qué patologías está más estudiada. Por ejemplo, psoriasis tiene una neuroinflamación medible y muy bonita descrita. Este es un artículo de hace poco, de marzo de este año, donde se habla de la inflamación neurogénica y cómo se disregula en psoriasis. Entonces, pues ya hablamos y tenemos muy claro que desde el eje hipotálamo pituitaria adrenal puede haber una activación de directamente las células inmunes del perfil TH17, TH23 en el individuo clínicamente predispuesto, que estas terminaciones nerviosas y la sustancia P van a activar al mastocito y la degranulación del mastocito implica una activación de interleuquina 23 y 17 que en el individuo genéticamente predispuesto activa toda la vía. Pero otra cosa muy interesante también es que se ha visto que en los pacientes con psoriasis existe un aumento en el NGF, que es el factor de crecimiento nervioso, y la anfirregulina, que son sustancias que hacen que se promueva el crecimiento de las fibras nerviosas puntuales en la piel, lo que hace que los pacientes con psoriasis sean hipersensibles en la piel y tengan una mayor liberación de sustancia P y una mayor activación por vía neurogénica. Esta inflamación crónica además y estos perfiles genéticos se van a asociar con enfermedades neurodegenerativas que está ya muy bien descrito, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, demencia, en todas las enfermedades crónicas de la piel, psoriasis, rosácea, dermatitis atópica y pemfigoide ampolloso. Otro caso es el del prurito crónico, que podemos entenderlo como un fenómeno de neuroplasticidad, y es que lo clásico en el prurito es que el prurito representa como uno de esos cambios conceptuales radicales de la neurociencia, porque por años entendimos el prurito desde el modelo clásico, o sea, el síntoma dermatológico que es consecuencia de una inflamación cutánea activa. O sea, si yo tengo lesiones en la piel y tengo como síntoma el prurito, trato la lesión en la piel y el prurito tiene que desaparecer. Pero hoy en día entendemos un modelo diferente del prurito y es el de la neuroplasticidad central.
en donde ya no se trata solo del prurito como consecuencia de la aparición de las lesiones en piel, sino que ya sabemos que el rascado repetido y el prurito crónico van a generar unos cambios estructurales y funcionales en las astas dorsales de la médula espinal y en estructuras corticales. Esto es comparable a lo que sucede en los pacientes con dolor crónico. Entonces las neuronas del asta dorsal se sensibilizan, responden a estímulos de menor intensidad con una señal desproporcionada, lo que produce como una expansión del campo receptivo que hace que las zonas que antes eran no pruriginosas se vuelvan más sensibles. O sea, a nivel cortical, el prurito crónico activa el cíngulo anterior, la ínsula, el núcleo accumbens, lo que hace que se genere un circuito de recompensa. Entonces, el componente compulsivo del rascado no solo la respuesta a un estímulo periférico, sino que es un comportamiento parcialmente mediado por circuitos de recompensa centrales. Esto se vuelve un tema muy interesante desde las implicaciones terapéuticas, porque entonces los antihistamínicos, los corticoides tópicos no van a tener ningún mecanismo de acción sobre esa sensibilización central. Entonces tenemos que tener muy presente que es muy diferente el paciente con prurito agudo o el manejo de su síntoma al paciente con prurito crónico porque se asocia con circuitos de recompensa centrales. Entonces, pues hoy en día contamos para las enfermedades crónicas e inflamatorias de la piel con un arsenal muy amplio de terapias biológicas muy efectivas en bajar la inflamación, muy efectivas en controlar o limpiar las lesiones en piel, pero parece que no son suficientes porque hay evidencia de que existe, a pesar de eso, todavía alteraciones en el patrón del sueño, sensibilidad cutánea, alodinia, molestia incluso si la piel ya no tiene lesiones visibles y es que toda esta sensibilización central va a generar activación posterior y es que ya sabemos que la salud mental, la depresión y el estrés tienen vías muy bien descritas para generar activación de las enfermedades crónicas inflamatorias de la piel. Entonces, esta eficacia demostrada en los ensayos clínicos no mide suficientemente el componente neurológico de la carga de la enfermedad, el insomnio, la fatiga, las alteraciones cognitivas secundarias a esta inflamación crónica. Entonces no es que vamos a cambiar la terapia biológica, sino que deberíamos complementar el abordaje de nuestros pacientes que sabemos que están sometidos a estrés crónico como fuente de activación, como con estrategias diferentes de modulación a nivel central y por supuesto con la intervención de psicología o psiquiatría cuando vemos que el componente de desregulación emocional pues perpetúa la enfermedad. Entonces, ¿qué pacientes derivar a salud mental? ¿O qué paciente dermatológico deberíamos decirle, mire, yo considero que para complementar el tratamiento que estamos haciendo es importante que nos acompañemos de un profesional de salud mental? Yo creo que la invitación es a que los dermatólogos no veamos la remisión a psiquiatría como un gesto de descarte, como el paciente que ya no manejé yo y lo mandé a psiquiatría, sino como una decisión terapéutica siempre fundamentada. Entonces hay como unos casos específicos en los que yo haría la recomendación de siempre tener el abordaje conjunto, el prurito crónico, por lo que les explicaba de la regulación y los circuitos de recompensa centrales, lo que sugiere esa sensibilización central, las conductas repetitivas focalizadas en la piel, el rascado compulsivo, las escoriaciones neuróticas, tricotilomanía, que pues no va a ser suficiente el tratamiento tópico dermatológico. Cuando sospechemos, por supuesto, dermatitis artefacta, en los casos de dismorfofobia y, muy importante, casi en todas las enfermedades crónicas y severas de la piel, porque estos pacientes tienen altísimo riesgo de depresión mayor, trastorno de ansiedad y porque ya sabemos que el estrés emocional se vuelve un activador de la enfermedad crónica. Entonces, nuestros pacientes con dermatitis atópica, rosácea, psoriasis, pénfigos, seguramente vamos a necesitar un acompañamiento constante porque son enfermedades de la piel que necesitan acompañamiento de por vida. Y no sería suficiente nuestro acompañamiento sin un buen equipo de apoyo de salud mental.
Entonces, pues este se vuelve un tema adicional a lo que le tenemos que comentar a nuestros pacientes. En Colombia, por ejemplo, en nuestro sistema de salud, el tiempo que tenemos para la consulta es de 20 minutos y además de todas las recomendaciones que tenemos que hacer, ¿cómo le comunicamos a nuestro paciente esto? Como mira, existe un triángulo neurocutáneo que va a impactar el desenlace de tu enfermedad. Pues primero recordarles que hoy en día el modelo de relación médico-paciente recomendado es el deliberativo, en donde la toma de decisiones tiene en cuenta las preferencias del paciente, no está recomendado hoy en día tener ya una actitud paternalista. Y un ejemplo de lo que podemos decirle a nuestro paciente es, mira, tu sistema nervioso produce unos mediadores inflamatorios reales, medibles en la piel, que el estrés activa y hace que los circuitos se activen igual que lo haría una infección. Por eso el manejo del estrés no es un consejo de bienestar, sino hace parte de nuestro protocolo terapéutico con un mecanismo muy bien descrito y específico. Este tipo de comunicación pues le va a validar al paciente su experiencia, le va a dar algo entendible y algo que pueda manejar con la información que nosotros le entregamos. La diferencia entonces en adherencia y en respuesta terapéutica entre un paciente que entiende su enfermedad y alguien que lo ve solo como algo que le pasó, pues va a ser muy significativo. Entonces, pues sí, existe una relación muy estrecha, muy bien descrita y muy bien estudiada entre la piel y el cerebro y el sistema inmune. Y además esto está en constante comunicación con el intestino. No es el tema de la charla de hoy, pero seguramente a lo largo del diplomado habrá espacio de mencionarlo y es que el intestino y la piel y el cerebro están conectados. Las recomendaciones de alimentación, los hábitos de elección de alimentos que le hacemos a nuestros pacientes, les estamos casi indicando cómo seleccionar sus neurotransmisores porque un gran porcentaje de las neurotransmisiones provienen de la pared intestinal. Para finalizar, quería como cerrar esta charla haciéndoles una invitación y es a que los dermatólogos podemos identificarnos como el médico del límite. ¿Y eso qué quiere decir? Es que nosotros tratamos el órgano que literalmente es el límite de nuestro paciente, es la frontera entre el yo y el mundo, entre lo interno y lo externo, entre lo propio y lo ajeno, es el órgano donde se decide qué entra y qué no, qué quiero mostrar y qué quiero ocultar, qué se puede tocar y qué no. Y esa función del límite, pues tiene una traducción psíquica. Entonces, muchas veces cuando la piel falla, falla también algo en el sujeto que la está habitando. Asumirnos a nosotros mismos en esta dimensión del médico del límite, pues es que no nos va a ser psicoanalistas ni psiquiatras, pero sí nos permite comprender que nuestro paciente no es solo un conjunto de lesiones, sino que casi siempre cuando viene a nuestra consulta está en juego el límite de su psiquis, su propio límite. Eso pues nos permite cambiar un poquito nuestra relación terapéutica. Incluso hay autores que mencionan que nos puede reducir el burnout porque nos da sentido más allá del diagnóstico y la prescripción. Y pues por supuesto que mejora los resultados clínicos de formas en las que medicamentos de ensayos clínicos aleatorizados pues todavía no permiten medir y que cualquiera de nosotros reconocería inmediatamente. Muchas gracias, espero que este espacio les haya aportado, les permita como abrir un poco la mente y abordar a nuestros pacientes diferentes. Quedo pendiente de sus preguntas. Bueno, muchas gracias, Daniela, por tu conferencia. Ha sido muy inspiradora y ahora hablaremos sobre ellos. Y gracias a Mauricio por conectarte con nosotros. Entonces, ahora, si os parece muy bien, pasamos al turno de preguntas. A ver si tiene alguna pregunta la audiencia. Y yo creo que sí. La primera pregunta que nos surge aquí es en el manejo del prurito severo. Teniendo en cuenta el conocimiento del eje neurocutáneo, ¿qué tipo de medicación podríamos manejar los dermatólogos aparte de los antihistamínicos? Yo creo que para Daniela, Gracias. Bueno, yo creo que
este tema nos podemos apoyar mucho de psiquiatría. En el Hospital San Ignacio hemos tenido la oportunidad de hacer consultas compartidas con psiquiatría cuando hay pacientes de prurito crónico, incluso con los especialistas de la clínica del dolor, y definitivamente hay moléculas que pueden ayudar para esa sensibilización central. Por ejemplo, está muy indicada pues la gabapentina, la pregabalina, siempre teniendo muy presente como la edad del paciente y el riesgo de sedación que los pueda llevar a delirium. Digamos que un grupo de pacientes que nos consultan mucho por prurito crónico son los adultos mayores, que casi siempre están polimedicados, tienen muchas comorbilidades y pues es importante tener en cuenta los otros medicamentos que están utilizando. Usamos mucho también la doxepina por su efecto sedante, ya cada vez menos la mitriptilina porque pues es muy poco tolerada por el paciente, pero que tengan efecto a nivel central, mucho gabapentina, pregabalina y con acompañamiento por psiquiatría algunos otros medicamentos. Y pues como estamos en el diplomado de dermatología alternativa, también con clínica del dolor en algunas ocasiones nos hemos apoyado mucho de acupuntura y en los pacientes con prurito crónico a veces incluso ya han pasado por estos medicamentos y no hay mejoría y la acupuntura parece tener mucho efecto del manejo de esta sensación a nivel central. Muchas gracias, porque cuando aparece muchas veces el prurito, es lo que tú has explicado en tu charla, es muy difícil. Lo primero, ¿por qué aparece, ¿no? Que lo explica muy bien. A veces si es un problema bueno, pues una dismorfofobia, un problema del límite, por mucho que les quitemos el prurito, no les estamos quitando el problema de base, ¿no? Y a veces pues escapa de nuestra especialidad y es bueno contar con otros especialistas y hacer ese abordaje que es fundamental en este tipo de pacientes. Incluso cuando el origen es orgánico, es más un origen orgánico, pero luego desemboca en que convivir con ese prurito durante tanto tiempo, pues al final el paciente, o sea que entramos como en un círculo, ¿no? Que al final necesitan una ayuda más allá del medicamento solo, muy interesante. Sí, perdón, complemento ahí es que muchas veces lo que pasa con esa sensibilización central es que el umbral se hace menor, entonces ya no vemos lesiones tan severas en la piel en nuestro paciente, pero el prurito aún no se controla y de hecho a veces con las nuevas moléculas se ha vuelto como el desenlace más deseado y es controlar el prurito porque son pacientes que llevan tanto tiempo con esta sensación que el umbral ha disminuido. Sí. Daniela, te quería preguntar, y para Almudena también, o Mauricio, o alguien que esté por ahí, en Colombia por lo menos no es muy utilizada la naltrexona a baja dosis. Y pues las dosis bajas, 1 a 5 miligramos, pues se dice que bloquean más o menos los receptores opioides y eso genera como un aumento de las producciones de endorfinas y encefalinas que podrían, de cierto modo, ayudar. ¿Alguna experiencia con eso? Personalmente, pues lo he leído mucho, lo he escuchado, pero no he tenido la experiencia. Sí, también lo hemos discutido mucho, doctora, como alternativa, sobre todo en el adulto mayor, precisamente en el que se quiere evitar sedación. Hay como una barrera aquí en Colombia y es que no tiene la indicación por INVIMA, entonces no es posible formularlo por el PBS, por el Plan Básico de Salud. Entonces, pues es muy corta la experiencia con la naltrexona y casi siempre terminamos escogiendo alguna molécula que esté disponible, más que todas las otras que mencionó. Mm. Yo la he usado alguna vez con resultados variables. Algún paciente respondió muy bien, pero luego otros no respondían nada. Y la había utilizado por también verla en la literatura, pero bueno, es otra herramienta más que podemos tener. No sé qué opina Mauricio. Mi población es pediátrica y ya en mi práctica privada también yo ya casi jubilé a todos mis adultos desde los 18 años, ya no los veo. Entonces no lo he integrado por esto, por lo que mencionaba Daniela. Eh, no es tan costoso, creo que podría ser una alternativa, pero la experiencia
que te oí ahorita a ti decir, Almudena, se lo he oído a varios colegas, que al final es como casi un 50-50. Entonces, en estos pacientes de prurito crónico, me encantan otras alternativas. La acupuntura es algo que he mezclado muchísimo en mi práctica y tengo una colega cercana que hace medicina tradicional china y eso pues fortalece. Creo que me voy por otras líneas cuando quiero complementar nuestra dermatología convencional. ¿Cómo haces con niños? Ya me ha surgido la pregunta. ¿Cómo haces con niños para el control del prurito, no? Porque en niños puede ser también muy limitante. Sí, la educación terapéutica en planes de frío, vibración, métodos de distracción, me ha ido súper bien. En los talleres terapéuticos, por ejemplo, también enseñar a rascar con los nudillos como una alternativa para no lesionar y funciona, alivia y ya después de ahí ya lo vamos mudando a los parches fríos y vibración, que les ayuda bastante. Pues además de los tratamientos convencionales, ¿no? Obvio, Tópicos, obvio, sí. sistémicos, etcétera, etcétera. Sí. Aquí hay varias preguntas en el chat. Bueno, dicen varios comentarios muy interesantes ambas conferencias, muy claro ambos. La dosis de gabapentina que usa en pacientes mayores. Yo uso 300 miligramos y veo la tolerancia. Daniela, ¿qué dices al Sí, respecto? señora. Sí, antes quería comentar algo de lo que dice el doctor Torres y eso, por ejemplo, esas técnicas de usar el frío, de hacer rascado con los nudillos, también se las he visto mucho recomendar a los psiquiatras como parte de estas técnicas cognitivo-conductuales de reemplazar la compulsión del rascado por algo más. Ese reemplazo de algo más puede ser el contacto con el frío, ese reemplazo de algo más puede ser algo que termine uno manipulando, pero que reemplace la compulsión de rascarse. Y eso es muy importante también en estos pacientes, más allá de los fármacos, porque pues nos pueden ayudar porque se vuelve pues un ciclo de recompensa a nivel central que es difícil de parar. En cuanto a los medicamentos, gabapentina sí puede dar una sensación, pues da sueño y al día siguiente algunos pacientes, según la dosis, se pueden quejar como de sensación de sedación. Entonces sí es bueno empezar con la dosis más baja y evaluar tolerancia cada 4, cada 6 semanas, igual que la pregabalina. A veces como que una fórmula rápida es más o menos un miligramo por kilo de peso, entonces en una persona de más o menos 60 kilos se puede empezar con 50 miligramos de pregabalina, que lo tomen de noche y evaluar la tolerancia. La pregabalina además se usa como ansiolítico, por ejemplo en Colombia tiene indicación para el trastorno de ansiedad generalizada, entonces en estos pacientes que tienen, pues casi siempre nuestros pacientes con prurito tienden a ser ansiosos, pues puede ser una muy buena alternativa. Aquí Muchas preguntan, gracias. gracias. Aquí preguntan, ¿puede ser de utilidad el cannabis medicinal en los casos de prurito crónico? ¿Tienen alguna experiencia con su uso? Yo les hablo de la experiencia que he tenido con patologías complejas como epidermolisis ampollosa y si bien podrían tener un gran efecto, pueden tener también un efecto paradójico y estimular un poco la rasquiña. Mm, lo que me ha funcionado y lo que finalmente veo como una línea hacia controlarlo es que sí, para el dolor crónico ayuda muchísimo, tanto CBD o CBD más THC, tanto en infusión como aplicado como inhalado. Eh, que este control de dolor crónico por vías paralelas al prurito podría llegar a funcionar. El problema es que también tiene ese efecto que después del transitorio, donde puede estimular la pérdida transepidérmica de agua y por lo tanto incrementar prurito. Entonces, he tenido como pues, las alternativas, me gusta para dolor crónico y creo que por ese lado no me ha parecido tan interesante para prurito. No sé, Dani, tú has tenido... No, yo um, no tengo experiencia con, a veces ha pasado como que el paciente ya lo ha iniciado, pero yo no he hecho la prescripción. Muchas veces el paciente en su búsqueda de aliviar los síntomas
ha iniciado el uso del cannabis, ya sea tópico o tomado, y pues como que referido por el paciente se sienten a gusto y sienten que ayuda, pero no tengo experiencia yo haciendo la formulación directamente para prurito crónico. Yo tampoco. Así que tenemos más preguntas que nos dicen. eh, el doctor Torres habló de la importancia del colesterol como parte de la barrera cutánea. ¿Qué cremas se pueden utilizar con este principio? Actualmente muchos pacientes también usan aceite de coco como por ejemplo para emoliente. ¿Tiene utilidad? Bueno, buenísima la pregunta. El aceite de coco me encanta, sobre todo si es en prensa fría como control de reforzar barrera cutánea y control antiinflamatorio. El colesterol es que es espectacular lo que se está haciendo. No existe todo, no conozco en el momento productos comerciales, sino preparados específicos para patologías complejas como la ictiosis, como estos desórdenes de diferenciación epidérmica, donde al poder aportar las grasas que hacen falta, se reduce la inflamación y se mejora tanto la barrera cutánea como la expresión de las otras proteínas. Hay un par de fórmulas magistrales que tratamos de hacer, eh, sobre todo con el colesterol al 2%, y que nos ayuda pensando en ciertas patologías como genodermatosis. Yo ¿Y algo cómo que lo trato cuando formulas? hago fórmulas magistrales, ¿Cómo, eh, lo- cómo es la fórmula? sí, colesterol al 2% en aceite mineral. Y a eso era lo que iba a completar. Trato de que sea lo más neutro posible, así sean todos orgánicos, la mejor farmacia, trato de que sea lo mínimo de componentes, como lo que necesitamos y un poco de vehículo para que sea más fácil y amigable. Tiene un olor un poco rancio y se pone, es un olor fuerte rápidamente, entonces recomiendo mantenerlo refrigerado y con aceite mineral he visto que se mantiene como más estable. Perfecto. Y nos habían preguntado también al comienzo de la charla, que han reclamado la pregunta, que la vitamina D se debe solicitar en todos los pacientes. ¿Cuál considera que es el valor ideal para un buen funcionamiento a nivel inmunológico? Se ha visto todos los procesos en los cuales ya la vitamina D está relacionada. Es muy interesante para ambos ponentes. Yo creo que tenemos mucho que seguir aprendiendo de la vitamina D y que complementar lo que está pasando. Por supuesto, las mediciones sí, tienen muchos análisis y muchas críticas de cuál es el momento, cómo deberían hacerse. Yo lo hago de rutina en todos mis pacientes con enfermedades inflamatorias, porque me parece interesante, quiero tener como mi cohorte organizada de ver cómo están mis pacientes y tratar de hacer alguna correlación. Esto es simple curiosidad. Creo que si el paciente lo puede medir, el 25 hidroxi vitamina D, el colecalciferol, me parece perfecto. Eh, en la literatura está reportado que, de nuevo, un poco controversial, pero en general el consenso es unos niveles entre 30 y 40 nanogramos, es un valor óptimo y apropiado para el adecuado funcionamiento. Eh, no sé si en España para mí pasa, pero aquí en Latinoamérica, entre más hablamos con colegas que pedimos vitamina D, nos damos cuenta que a pesar de estar en zonas tropicales muy expuesto a la luz, tenemos niveles bajos. Entonces, no sé si es que todavía las técnicas no son las apropiadas y estamos midiendo todo el panorama. A mí me encanta tenerlo por referencia y porque creo que para poder seguir aprendiendo hay que seguir pidiendo y ser más curioso con la vitamina D. Lo que mencionabas, cada día vamos viendo que la vitamina D, igual que el calcio, igual que organelos como la mitocondria, pues son todos tan importantes y con panoramas tan curiosos que nos explican lo que antes no sabíamos, que me parece que hay que seguirlos estudiando. Espero haber respondido la Sí, pregunta y no divagado mucho, lo siento. Estoy sí, aquí sí, en el sí, hospital estoy y esto. totalmente de acuerdo y lo que dices de los niveles, aunque estamos en países soleados, fijaos, estamos en países soleados, estamos todos dentro de un edificio. O sea, que la mayor parte del tiempo es que no nos da el sol y si hacemos una exposición encima la hacemos intermitente y lo que tenemos es que evitar quemarnos. Entonces nos vamos a proteger del sol, como es lógico. Y eso también impide su síntesis y también
la alimentación, porque parte de la síntesis que tú has explicado, la relación con la alimentación, viene de lo que comemos y muchos de los animales que hoy en día comemos eso no están al aire libre, también están criados, entonces se ha visto que tienen menos niveles de vitamina D. Entonces es todo un conjunto que hace que nuestros niveles estén más bajos y al final afecten a la salud. O sea que sí, yo siempre los mido en los pacientes y los suplemento y tenemos artículos en lupus, en vitíligo, como solo suplementando los niveles para normalizar, incluso algunos artículos que recomiendan alrededor de 50 en enfermedad inflamatoria autoinmune, cómo mejoran los parámetros sin cambiar nada más. O sea que sí que esto es algo clave en los pacientes Eso con iba a hablar enfermedad. de a todo igual, los mido a todos y los suplemento en los que estén deficientes. Definitivamente, si están bajos, creo que algo está fallando y tenemos que ayudar al cuerpo. Aquí estaban diciendo que les encantaba el aceite de coco y volviendo al tema de los hidratantes, les compartí un artículo en el chat que se llama Kitchen to Skin de Peter Leo. Lo publicó hace poquito. Es un artículo de curiosidades y está todo el listado de las emolientes no tradicionales. Y ahí también hablan del aceite de coco y también hablan del beef tallow, que por acá, pues, mejor dicho, está súper de moda y bueno, tengo mis reservas y muchos otros, así que ahí lo pueden bajar en el chat. Volviendo a la terapia neuroconductual, para ustedes, no he tenido la experiencia, pero he leído y me parece súper interesante de la terapia biofeedback. ¿Han oído, pues, o han practicado terapias neuroconductuales que conectan, pues, los deditos, la cabeza, hacen electromiografías, pruebas de respiración, frecuencia cardíaca, temperatura, con pacientes con prurito, con dolor, incluso con rosácea, con emociones? ¿La han usado? Yo creo que cada vez, de pronto más adelante en los módulos hay expertos que van a hablar de esto, pero no sé si ustedes tenían experiencia. Claro. Sí. Estaba pensando que sí, la he leído, es bien interesante, pero no tengo tanta experiencia, tal vez por el costo que implica. He visto, por ejemplo, en el hospital que la han usado mucho más para el dolor crónico, o, por ejemplo, unos casos como de dispareunia de piso pélvico y otras cosas, sí he visto. Para prurito, no tanto. Me voy a saltar, perdón, antes de darle la palabra al doctor Torres, porque vi una pregunta sobre una persona que puso que formuló pregabalina y el paciente presentó como crisis de ansiedad, y pues también es importante antes de que nosotros formulemos estos psicofármacos como hacer unas preguntas de tamización para enfermedades mentales que se puedan exacerbar. Por ejemplo, el uso de los antidepresivos tricíclicos para manejo del dolor, que es muy válido. En algunos casos puede exacerbar manías en pacientes predispuestos. Entonces es importante preguntar historia familiar de trastorno afectivo bipolar. Hay ahorita un antidepresivo que está como nuevo y se está usando mucho, que es la vortioxetina, pero sí tiene riesgo de exacerbar episodios de manía en un paciente que antes no sabía que tenía un trastorno afectivo bipolar. Entonces, aunque estamos en capacidad nosotros de formular los antidepresivos para manejo del prurito, pues sí como ser cuidadosos de al menos tener como esa sospecha de hacer unas preguntas puntuales a ver si hay algún riesgo o apoyarnos con psiquiatría. Y de la terapia del biofeedback, pues lo que les comentaba. Ujú. Sí, yo te iba a complementar. Desafortunadamente sale muy costoso y hay que dedicarle, pues hay que armar un centro diferente. No es mi práctica ideal, lo que sí hemos estado implementando y creo que la moda de Tai Chi está súper interesante que en redes sociales se esté como fomentando tanto para adelgazar, pero el 5 minutos, rutinas cortas de Tai Chi para todos los pacientes que mencionaba la doctora Chaparro y los pacientes de nuestro día a día es una forma fabulosa de distracción, control y, y empezar a abrirles la mente a los posibles otros tratamientos. Entonces, y creo que eso hay que seguir investigando un poco más este impacto
Tai Chi en las enfermedades y en los estados inflamatorios. Pero es que Preguntas ese, de por la técnica ejemplo, fría en gel, te iba, eh, lo hago directamente en toallas húmedas, en los patch de frío que venden para tenerlo en la nevera. Evito les recomendar el hielo directamente por el riesgo de quemadura, pero todas las otras técnicas de frío las recomiendo. Incluso agua corriente tapando el lavamanos para poder, si es en eczema de manos, introducirlas un rato antes de y prepararlo para la crema. Perdón, Adri, te interrumpí. no, solamente iba a mencionar que cuando dijiste lo del Tai Chi, es que hay mucha evidencia ya científica y clínicas grandes acá en Estados Unidos, por ejemplo, la Mayo, la Cleveland, que es como una de las más importantes y de manejo integrativo, por decirlo así. La Johns Hopkins integran, o sea, hay clínicas de yoga y tai chi y estas ciencias que son muy mente, cuerpo, porque sin la conexión verdadera entre mente y cuerpo no se van a mejorar, no, no sé si curar, pero mejorar las enfermedades o por lo menos que el paciente eh, tome mejor su condición. Entonces, eso es muy bonito ver y cada vez se verá, yo creo que más en Latinoamérica, este tipo de actividades incorporadas al manejo tradicional. Ujú. Acá hay más Sí. preguntas. ¿Tiene algún efecto restringir en la dieta o el gluten o lácteos para mejorar el prurito, así como los alimentos liberadores de estamina? Esa pregunta es muy buena y al paciente como que le encanta que uno le restrinja alimentos, pero cada vez lo hacemos menos. Sí, hay como una condición poco descrita que se llama como el déficit del DAO o el déficit de la, De se me olvidó cómo se aminoácidos. llama. Ajá, De que aminoxidasa. de aminoxidasa, gracias, que sí, en esa condición puntual sí hay como evidencia de restringir alimentos inductores de histamina, pero como que como conducta generalizada que a todo paciente con prurito le vamos a hacer una dieta restrictiva, no hay evidencia y yo creo que es poco probable que el paciente sea adherente o que tenga buena calidad de vida de esa manera. Pero sí he conocido un par de pacientes que han terminado como en el diagnóstico puntual del déficit del DAO y que, por ejemplo, el consumo de maní les da episodios de prurito muy exacerbado, entonces han aprendido qué alimentos puntuales restringir. Exacto, tú lo mencionaste y incluso la evidencia actual es no restricciones, no restringir, es lo que yo hago en mi práctica diaria, a no ser específicamente de un alimento que me genere vómito, proyectil, deposiciones con sangre, un rash inmediato o un edema de párpados o labios, no hago ninguna restricción alimentaria. eh, E incluso ni siquiera como en las dietas antiinflamatorias, porque es que si tengo una condición ya médica y hay ansiedad y hay un impacto, las dietas restrictivas lo que vas a disparar esta ansiedad y no va a ser tan interesante. Entonces, mi respuesta era no. Sí, sí, totalmente de acuerdo con vosotros. Lo que no debemos dejar de descartar es que, por ejemplo, sabemos que la celiaquía se relaciona más con estas enfermedades. Entonces, si vemos una atopia que no responde bien, mucho prurito y de repente se suma con sintomatología digestiva o ferropenia o que se nos encienda y entonces estudiemos y descartemos una celiaquía. Y entonces, una vez descartada, más bien diagnosticado el paciente, si es celíaco, entonces sí que hay que quitar el gluten, pero no en todos los pacientes. Tiene sentido en un paciente que tengamos un diagnóstico. Entonces sí que hay que pensar en este tipo de cosas. O luego, yo he tenido algún paciente que con una sensibilización al LTP, que está en la superficie de algunas frutas y esto y le da mucho prurito y urticaria, pero son casos que hay que estudiar adecuadamente o en alergología y no indicar restricciones que no tienen evidencia per se y que es lo que habéis dicho, que es que pueden provocar mucho estrés en el paciente, pero no dejar tampoco de investigar En el si paciente. hay sospecha de algo que...
que pueda exacto. tenerlo. Y yo lo que sí trato es de más bien indicar una dieta sana, Eso es. una mejor alimentación, unos cuidados apropiados. No, no hablo desde lo negativo, sino pues es comer mejor bueno y rico y sano que chatarra y ta, 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 pero no es lo que... Totalmente, totalmente, porque no le doy dieta con gluten y le dan bollería industrial sin gluten, que eso es malísimo. Es como, no, dale alimentos de calidad, ¿no? Verduras, frutas, pescado y aves, aceite de calidad y no hace falta hacer restricciones. Ahí de una vez estás contestando la pregunta de ¿consideran restringir alimentos procesados o con preservantes en pacientes con atopía? Sí. Entonces, que cuando se sirva la comida en el plato, sepa uno realmente que se está comiendo uno. Esa es la clave. O sea, ojalá todo el Ujú. mundo pudiera, es difícil y pues es difícil, pero ojalá todo el mundo pudiera cocinar en su casa. Entonces, eso sería pues como lo mejor. Acá dice Rosemary Zambrano, ¿qué opina? Ah, bueno, el Pilates, claro, el Pilates también cae en el grupo de ejercicios, pero el Pilates es como más para core, para balance, para fuerza, mientras que Exacto, el más yoga y el tai ejercicio, chi, yo creo, ¿no? sí, mientras que el yoga y el tai chi es más para la mente, para inflamación, para estrés. Entonces son diferentes y como vamos a ver más adelante en las actividades, en las charlas de ejercicio, el mejor ejercicio es el que uno hace. Entonces, o el que uno le gusta. Pero, pero bueno. Y aquí Sí, con la dice, comida. Yo con los pacientes, hoy en día hay páginas de YouTube, Instagram con recetas muy sencillas, porque muchas veces no saben por dónde empezar, es mucho cambiar el tipo de alimentación. Entonces, yo sí que les pregunto qué comen y, por ejemplo, si el niño solo desayuna cereales y leche, luego come pasta y cena arroz, pues obviamente le faltan verduras y le falta proteína, ¿no? Entonces, les hago unas recomendaciones, aparte de derivar a un nutricionista, pero ya para que puedan comer más saludable y hay muchas páginas web que son fácilmente accesibles y son gratis y proponen recetas sanas y rápidas, ¿no? Que eso también lo podemos recomendar. No sé si vosotros recomendáis este tipo de cosas. Sí, yo quería contarles algo que escuché en una conferencia el año pasado que me pareció muy interesante y hablaban como de toda esta medicina del estilo de vida y cómo es importante dosificar la recomendación sin abrumar al paciente, ¿no? Porque de pronto alguien que uno acaba de conocer tiene dermatitis desde hace años y entonces lo va a poner a hacer ejercicio y comer sano y dormir bien, ir al psiquiatra y hacer y como que eso puede terminar abrumando tanto al paciente que no hace nada. Entonces en esa charla sugerían que me pareció muy bueno dosificar todas estas recomendaciones, incluso contarle que las vamos a dosificar, porque a veces también pasa que uno no le dice nada de alimentación y vuelven al control como, doctora, pero usted no me dio recomendaciones de alimentación, entonces yo busqué como contarle que va a ser un abordaje grande y que lo vamos a hacer paulatinamente para que no sea abrumador. Incluso a veces como decirles, no sé, escoge, empezamos por la dieta o quieres hacer psicoterapia o hacemos ejercicio y en el otro control damos el siguiente paso para que no se vuelva tan abrumador para el paciente. Ujú. De acuerdo. acá hay otra pregunta. ¿Qué opinan del uso de antioxidantes orales y tópicos para el manejo de protección de la barrera cutánea? ¿Los usan de manera rutinaria o algún criterio de uso? ¿Algún tipo en especial? Antioxidantes orales o tópicos para manejo y protección de barrera cutánea. Bueno, me animo a contestar esta pregunta. Creo que es bien interesante y sabemos que hay antioxidantes muy positivos, elementos como el Polipodium leucotomo súper útil, muy positivos que nos ayudan a proteger la barrera cutánea, a hacer una fotoprotección eh, eh, interesante. Creo que no lo uso de rutina porque me parece que todavía no hemos llegado a un nivel en que reemplacen a los fotoprotectores ni a las adecuadas conductas de fotoprotección propia solar, ¿no? De los sombreros, eh, gafas, mecanismos de protección. Entonces, los tengo en el vademecum y como decían ahorita, trato de no abrumar a mi paciente.
y entonces no les pongo excesivos productos, sino empiezo a que los 5 productos con los que iniciamos haya una adecuada adherencia, vayamos por un buen camino y después pensar en opciones. Me parece que se puede acompañar para ciertos pacientes con enfermedades autoinmunes que necesitan un poquito más de protección. Me parece, lo incluyo en los pacientes que tengan alergia al sol para prepararlos para el verano, para sus vacaciones. Eh, y me gusta siempre pensar en no solo suplementar, sino en cómo estamos comiendo, cómo están nuestras rutinas para ver qué hace falta y dónde enriquecer el día a día y no a partir de suplementos externos, sino realmente cómo mejoro mis hábitos, cómo mejoro mis cuidados diarios para poderlos tener. Eso es, porque muchas veces queremos suplementar, ¿no? Sustituir el medicamento por un suplemento y no es así. Hay que hacer la base bien y luego se necesita algún suplemento. Nos preguntan también varias veces sobre qué opináis del uso del mentol tópico, el extracto de menta. Depende de la patología. Eh, es un excelente distractor para control de prurito externo y para ayudar a calmar ciertas patologías de la piel, pero en la gran mayoría, si tengo una barrera cutánea alterada, puede convertirse no solo en irritante, prender todas las alarminas, generar inflamación y generar más disconfort e incapacidad. Por ejemplo, aquí una época conseguíamos solo vaselina con mentol y era como, no, por favor, necesito ayudar la piel y no que se me irrite más. Entonces, me parece excelente para un prurito ocasional, reactivo por picadura de un insecto, por eh, un proceso inflamatorio interno con barrera cutánea íntegra. Me parece que es una buena herramienta, pero no está en mi día a día para la mayoría de pacientes con prurito o alteración de barrera cutánea. Muy bien. Y nos preguntan también sobre cómo manejar factores medioambientales, además de la luz ultravioleta solar, lo de los hábitos regios. Mil gracias, así es. Bueno, esta es una pregunta donde se mezcla todo y creo que este diplomado al final te va a dar más herramientas de contestarlo. Eso La es. limpieza de la cara en las noches, usar productos apropiados, tener un ambiente sano, evitar el tabaquismo. Bueno, es una pregunta súper amplia y creo que son 8 meses Sí. para seguirla Lo, contestando. lo Fotoprotección, iremos viendo. hidratación, buena alimentación, ejercicio, respiración y con eso vamos sobreviviendo, porque finalmente vivir en una cápsula y aislado no es una buena herramienta. No. Yo tengo una pregunta para ti, Mauricio. Has hablado de pruebas genéticas, ¿no? Que mides la filagrina. ¿Mides solo eso o mides algo más cuando haces genética a los pacientes o en qué pacientes haces genética? Me encanta. Nos, hago las pruebas genéticas recuerden, la mayoría de mis pacientes son pediátricos y pues Ujú. digamos ya con ciertas patologías. Entonces, el entender que dependiendo de la proteína afectada, vamos a tener un mayor o menor grado de inflamación, hace que tengamos que exigir los diagnósticos genéticos a nuestros pacientes con genodermatosis. Esto parece un poco obvio en países donde de primera línea, como en España o en Inglaterra, se hacen, pero resulta que hay países donde si no están cubiertos por el sistema de salud, como Estados Unidos, es dificilísimo poder hacer pruebas genéticas. O en Latinoamérica, no todos los países tienen ese acceso. Entonces, un paciente en el que sospecho una epidermolisis ampollosa, debo hacer estudio genético para poder definir las proteínas afectadas y así poder clasificar al paciente y entender cómo se va a comportar las posibles comorbilidades. Lo mismo con los trastornos de diferenciación epidérmica, antes llamados ictiosis, porque esa es la nueva forma de clasificación. ¿Cuál es la proteína afectada? ¿Cuál es el mecanismo? Y así poder definir un tratamiento. La filagrina, yo antes de hacerles estudio genético, me encanta mirarles la mano, las palmas a todos mis pacientes, atópicos, no atópicos, y hay una correlación espectacular de la hiperlinearidad romboidal con
mutación del gen de la filagrina. Entonces, para ahorrar costos al sistema, tengo un paciente atópico severo, le miro las manos y ya sé que hay un punto ahí importante donde fortalecer. A eso era lo que me refería con las pruebas genéticas. Creo que estos estudios Vale. genéticos que estuvieron tan de moda, súper complicados, gastarse 3.000 euros para que te digan bla, 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 eh, yo personalmente no es lo que recomiendo, no lo hago, Vale. excepto en estos pacientes específicos. Esa era mi duda. Muchas No, gracias. buenísimo. No, yo creo que ha sido una experiencia espectacular. Daniela, Mauricio, muchísimas gracias. Cada vez se va a poner más interesante esto. La próxima vez nos vamos a encontrar con el eje piel, intestino, cerebro, ciencia y clínica por la doctora Berta Alicia Ramírez de México y epigenética cutánea, como el entorno modula la piel, la expresión genética por el doctor Jaime Piquero. Gracias por la participación, los que estuvieron conectados hasta el final. Gracias por las preguntas que siempre enriquecen todas las conversaciones y nos hacen sentir muy felices que están atentos. Entonces, bueno, no sé, Almudena, si tienes algo más que decir. Me han encantado las dos clases. Muchísimas gracias por vuestra generosidad en compartir todo el conocimiento. Gracias por el enfoque que dais. Me quedo con alguna pregunta para Daniela, pero ya se la preguntaré más tarde porque tenemos que dar paso a la siguiente diplomatura. Entonces, si te parece, te escribo, pero muchas gracias a los dos y nos despedimos ya hasta el martes que viene. Muchas gracias y Gracias, felicitaciones muchas a ustedes. gracias. Qué lindo programa. Sí, de Disfruten. Chao, acuerdo. chao. Gracias, Gracias, hasta gracias. luego. Chao, Y queda chao. un pendiente un café entonces, doctora Almudena. Sí, sí, sí. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Ah.